¿Alguna vez te has encontrado agarrando tu celular, dándole vueltas al Google Fotos, viendo fotos, mirando las fotos de años pasados y te lanzan allí en el Google Fotos? Recuerdo de hace 2 años. Recuerdo de hace 5 años. Recuerdo de hace 10 años. Algunos no habían nacido hace 10 años, como Elías, que tiene 7. Pero algunos tienen recuerdos de hace 15 años, 20 años. Y vemos las fotos y nos preguntamos, esos eran los días en que yo era más guapo. Todos estamos viendo la foto de cómo estábamos. Ah, mira, estábamos aquí, me tomaron esta foto escalando la montaña, tirándome de aquel precipicio del papalote, o haciendo esta tal aventura. Esas son cosas que ya no puedo hacer. A veces vemos otras fotos y decimos, wow, qué bien estaba mi piel. No tenía estas patas de gavilán que tengo ahora, no patas de gallo. Sí. Y estas tiendas de campaña que se me están cayendo encima. Mis arrugas no eran tan evidentes antiguamente. Y terminamos reconociendo una cosa, y a veces lo decimos, cosa que no debiéramos de decir, pero lo decimos. Ya quedaron atrás mis mejores días. Yo sé que eso no es para todos ustedes, pero ese sentimiento de que se acaban las cosas, ese sentimiento de hundimiento que nos golpea, diciéndonos que cuanto más envejecemos, menos robustos nos sentimos, menos fuerzas tenemos, menos capacidades, menos habilidades, y pensamos ya no hay mucho que tenga que obtener y esperar de esta vida. Pero esto lo estoy mencionando porque ayer fue el Día de los Abuelos. Y el título que el Señor nos ha dado en esta noche es: Abuelos, nuestros mejores días están por venir. Quiero decirte, abuelos, nuestros mejores días están por venir. Quiero decirte que el deseo en el corazón de Dios es que disfrutemos cada día, gozándonos, alegrándonos, viviendo felices con toda la bendición que Él nos da, aunque tengamos muchos o pocos años. Hay algunos que yo he visto la bendición que realmente que han tenido, que ya son abuelos a los 50, 52, 53, son abuelos. Dije, no, hombre, yo estaba pensando en casarme. La importancia está en que si tú te atrasas, no vas a ver ni a tus hijos. Así es que ya cásate. Ya cásate. Van a decir los papás, pero no, bueno, termina tus estudios y que tu novio tenga trabajo. Y si lo tienes de novio y está estudiando, que sea buen estudiante. Porque si es de esos estudiantes que nunca terminan la carrera, no, cuidado. Por eso, cuidado, muchachas. Cuidado, muchachos. ¿Ya vieron el que le pasó a Caf? Se casó con una filistea. No era filistea, era de Tiro y de Sidón, de allá de... Bueno, vemos que
Debemos de ver las bendiciones que Él nos está dando. Por eso, una de las bendiciones que Dios nos da y que dice el Salmo 118, 24, dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él. Quiere decir que debemos de disfrutar cada día gozándonos y alegrándonos y siendo felices, porque esto es uno de los principales puntos que las personas mayores puedan sentirse felices, realizados, gozando cada día que tienen, porque definitivamente no sabemos si vamos a estar el año que entra aquí. Para mí ha sido un sacudón tremendo el hecho de que mi Lupita no esté conmigo hoy, que no pueda celebrar el Día de los Abuelos juntos cuando lo habíamos celebrado antiguamente. Pero eso me jala las orejas y me hace pensar y me dice: tienes que aprender lo que te estoy enseñando hoy, que tienes que gozar cada día, y eso es para ti, que ya eres una persona grande, y a todos los que son grandes, pero quiero que les digas a todos que están caminando para allá, y que por lo tanto tienen que aprender a ser sabios, no llegar a una edad de estar grandes para empezar a pensar que hay que ser sabios. La sabiduría comienza desde que eres un niño. Si le pides a Dios que te haga sabio, que te ayude a ser obediente, a escuchar la voz de Dios y a seguir sus consejos cada día, y vas a poder gozar tus días como los puede gozar un abuelo sabio, inteligente, que goza cada día en toda la plenitud. Por eso veíamos que los abuelos son aquellas personas que son los padres de nuestros padres. ¡Ah, qué gran pensamiento! Los abuelos son los padres de nuestros padres, y los bisabuelos son los padres de nuestros abuelos, que son los padres de nuestros padres. ¡Wow! ¡Qué cadena! ¿Y si seguimos con los tatarabuelos? Entonces nos damos cuenta que todos tenemos una tendencia y todos tenemos la probabilidad de llegar a ser abuelos. Pero también dice la palabra en Proverbios 17:6: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. No me voy a entretener mucho en la honra de los hijos, pero sí quiero decir que corona de los viejos son los nietos. Si tú eres ya abuelo, como a mí Dios me ha concedido la bendición de llegar a ser abuelo, una cadena importante me permitió tener una esposa. Milagro precioso. La palabra de Dios es poderosa cuando dice que cuando un hombre encuentra esposa, encontró el bien. El bien. ¿Y el bien de dónde viene? Es Dios encarnado. Es Dios, en la manifestación de Dios en la vida. Entonces ya tuvimos una esposa, y el milagro que sigue es llegar a poder tener un hijo. Y que ese hijo llegue a encontrar su esposa. Y que ese hijo o hija llegue a tener su hijo. Entonces es la bendición de Dios sobre mi vida, prolongándose a otra generación, y va a una tercera generación, que es una corona que está poniendo en mi cabeza. El hecho de que yo ya pude ver y ser abuelo es una corona que Dios me está poniendo para decirme
qué bendición te he dado. Siéntete contento, siéntete feliz y no te sientas ni triste ni menospreciado y qué viejo estoy y qué débil, ya no puedo. Al contrario, he llegado a un punto y a un nivel donde si la gracia de Dios, si hubiera sido más sabio, me hubiera casado más temprano, a lo mejor alcanzo a ver a mis bisnietos y vería a Elías casado, ya teniendo a sus hijos, ¿verdad? Y está levantando su mano. Entonces, lo importante es que el día de ayer me llegó una foto de mi hermana, una de mis hermanas, que me lleva apenas 2 años de diferencia de edad. Me mandó la foto de su bisnieto. Ella se casó mucho más joven, a los 20 y tantos años, 21, 22 años. Yo me casé a los 32. Tantito más y tengo nietos en vez de hijos. Entonces, ahora sí que les voy a apachurrar los tornillos en los que andan pensando, ¿será que me caso? ¿Será que no me caso? ¿No entiendes que Dios te llamó para qué? Para que te multipliques. Dios le dijo a Adán y a Eva: multiplicaos y llenad la tierra. Tampoco me vengan a decir: ay, pastor, entonces con el primero que encuentro ahí voy a encargar. Pues no. Búscate con quién, porque va a ser la pareja de tu vida y va a ser la bendición de tu vejez. Continuamos entonces. Los nietos son la corona de gloria de los ancianos, dice la NTV. Y los padres son el orgullo de sus hijos. A fin de cuentas, lo que encontramos es una imagen y la figura de la paternidad. Los bisabuelos y los abuelos son simple y sencillamente la hermosa figura y representación de lo que es el amor, la dedicación, la entrega, el sacrificio, la abnegación, la protección, el cuidado, la provisión, la seguridad, la paz y la tranquilidad. ¿Cuántos más adjetivos podríamos seguir describiendo a la paternidad? Y estoy hablando de la paternidad no con la bronca esa que nos han metido en los últimos 20 años del género. Estoy hablando de la paternidad, que es la unión de la madre con el padre. Son los padres. Entonces hablamos de la mamá y el papá como tal, los que han criado los hijos. Y esto representa la dedicación, la entrega, el sacrificio. Pudiera decir, ¿cómo es posible que Elías esté viviendo si no hubiera sido por la entrega, por la negación, por el sacrificio? Y sigo leyendo los adjetivos: la protección, el cuidado, la provisión, la seguridad, la paz que le dieron a él cuando era un bebecito. Es la entrega que se da. Por eso es que podemos decir, esto es orgullo de yo como abuelo, de que mis hijos hayan llegado a ese punto, a ese nivel de llegar a ese, lo que yo hice por ella lo está haciendo por sus hijos. Entonces tenemos que entender que yo solamente podría decirles que la paternidad es la misma imagen, no que de decir qué buenos somos, sino de la misma imagen de nuestro Dios, que siempre busca lo mejor para sus hijos, como lo describe la Escritura. Fue tanto su amor por nosotros que entregó a su Hijo Jesucristo para podernos dar vida y todo lo que en ella nos hace falta. No nada más nos entregó a su Hijo para darnos vida eterna. Ok, ya nos dio a su Hijo que nos da vida eterna. Romanos 8:32. Nos dio a su Hijo, nos dio vida eterna. Pero ahora, ¿qué necesitamos? Que Él nos bendiga en la vida que estamos viviendo como hijos que tienen vida eterna. Necesitamos, por eso dice la palabra, y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Porque pudiéramos decir, bueno, yo ya tengo un hijo, ahí está, ya le di la vida a un hijo. Ahí no termina.
continúa tu protección, tu cuidado, tu desvelo, que se enfermó, que le da tos, que tiene calentura, que no te deja, está sudando en fiebre, tiene 38.5, que ya va para 39. ¿Qué hacemos? Y empiezan los papás que sienten que no duermen. Sacrificio. Pero cada día se va formando a un bebé que va a crecer para ser un digno representante del Dios eterno, porque para eso Dios envió a cada uno de nosotros, para que fuéramos la manifestación del amor, de la misericordia, del poder, de la provisión, del cuidado de Dios. Nosotros que lo pasamos a nuestros hijos a nuestros nietos. Amén. Por eso hoy nosotros aquí podemos reflexionar acerca de estos personajes llamados abuelos. La realidad es que todos sin faltar, ninguno de nosotros los hemos tenido. Todos alguna vez fuimos niños y conocimos a nuestros abuelos. Algunos jóvenes aún los tienen y otros más grandes ya los vimos partir. En otro punto de la realidad es que, como en mi caso, yo fui cuando era niño, porque fui niño, obviamente, conocí a mis abuelos maternos y a mi abuela paterna, y solamente puedo decirles que mis recuerdos son muestras de amor, de afecto, de cariño. Yo recuerdo que a veces, con tal de ir al parque que estaba cerca de la casa de mi abuela, decía yo, que me lleven al parque, que me lleven al parque, decía que me lleven a casa de mi abuela. Y quiero ir a ver a mi abuelita, y quiero ir a ver a mi abuelita. Y mi papá se sentía gancho porque quería que me llevaran con su mamá. Y entonces ahí iban mis hermanos y todo, vamos a ver a la abuelita Sarita, se llamaba. Y entonces llegábamos allá, y lo primero que decía, hijo, y salía la viejita ahí caminando. Y entonces me decía, ven hijo. Y metía su mano a su seno y sacaba un pañuelo. Y en el pañuelo lo desamarraba y tenía unos billetitos y tenía monedas y toda la cosa. Me decía, toma. Y a mi hermana, toma. Y nos daba ahí unas monedas, 5 centavos, 10 centavos, lo que aquí en aquel momento con 5 centavos se compraban 3, 4 caramelos, que ahora te cuestan $1, yo creo que bueno, no sé. Lo importante está en que nos daba. Y luego decía, bueno, vamos al parque a comprar. Y ya nos llevaban al parque mis hermanos, y ella se quedaba allá. Cuando ya regresábamos de jugar, de andar en la resbaladilla y en el columpio, regresábamos otra vez a la casa de mi abuela. Recuerdo que mi abuela tenía una guacamaya de esas rojas, tremenda guacamaya. ¡Sarita! Gritaba, ¡Sarita! ¡Cacahuate! ¡Cacahuate! Y hablaba la guacamaya ese tremendo, cantaba coritos cristianos. Bueno, era una maravilla, y andaba por toda la casa. Lo único malo es que había popó de guacamaya por todos lados. Lo importante está en que cuando llegábamos decía, ya les hice su pinole. Y entonces tenía un como moldecito así, tostaba maíz, agarraba maíz y lo tostaba en el comal, lo doraba, lo metía en la maquinita esa, le echaba azúcar oscura, era como una azúcar negra, y empezaba a molerla y salía un polvo de maíz que le llamaba ella pinole. Entonces a mí me encantaba, agarraba aquel pinole y me lo echaba así y a comer, pero cuando se me iba tantito a la garganta era una tos que no aguantábamos. Pero son recuerdos. ¿De qué? ¿De la abuela que estaba viejita? No, nunca lo valoramos como tal.
Valorábamos el amor, el cuidado, la protección, la atención, el saber que tenía una abuela. Y esto es importantísimo en lo que nosotros tenemos como experiencia, porque pasan los años, nos volvemos adultos y llegamos al tiempo en que a nosotros nos tocó ser padres, viviendo todo el proceso de la imagen que nuestro Padre Celestial nos enseña en las Sagradas Escrituras, que Él es un Dios de amor, que de dedicación, de entrega, de sacrificio, de abnegación, de seguridad, de paz y de tranquilidad. Nos esforzamos para que estuviesen preparados en todas las áreas de sus vidas, igual que Dios hace con nosotros. Tú no piensas ni te das cuenta, pero cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, a partir de que te ha cuidado desde que naciste, porque una cosa es muy diferente. Naciste, a lo mejor no creías en Jesucristo, pero Él siempre te ha cuidado. ¿Por qué? Alguien piensa, bueno, es que no era cristiano yo. Sí, no eras cristiano, pero Dios te trajo a este mundo y te trajo con un propósito, y Él sabía que un día te ibas a convertir, y Él sabía que un día te ibas a reunir en mi Ges, y Él sabía que un día me ibas a estar escuchando, y Él sabía que te iba a estar recordando que por su amor, su cuidado y su protección es que estás aquí. Y ese amor, ese cuidado y su protección es la herencia que Él le da a los padres cristianos, a los abuelos cristianos, y seguirá por las generaciones, porque Dios nunca crea nada sin propósito, siempre con un propósito de que seamos bendecidos y seamos de bendición para todos los demás. El tiempo avanza. Nos esforzamos para que nuestros hijos fueran buenos hijos, buenos esposos, también que llegasen a ser buenos padres. Y el tiempo avanza y avanzó, y ahora son padres, y nosotros ya somos abuelos. El tiempo pasó, el cabello se cayó, el vientre se abultó. Algunos tienen todavía cabello, pero las barbas se volvieron blancas. Y la mayoría de nosotros, los que somos abuelos, pensamos y sentimos que nuestros mejores días ya pasaron, que quedaron atrás. Y esto es porque nos hemos creído lo que el mundo nos ha dicho. Nosotros pensamos que nuestros mejores años ya pasaron, que ya no tenemos mucho por delante o que no servimos. Porque es lo que el mundo nos ha dicho. Lo que el mundo dice es que a medida que avanzamos nuestros días y el tiempo va pasando sobre nuestros hombros, viene la debilidad, el envejecimiento, la falta de fuerzas, que llegó la hora de que nos sentemos en nuestro sillón de viejito y que estemos ahí con la mecedora. Yícale, yácale, 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 dale y dale. Pensamos que eso es lo único que nos espera, y que nos sentemos a esperar cómo declinan nuestros días. Como amanece hoy, pasa el día y mañana otro día y otro día, sin mucho que tener que hacer. Pero Dios tiene hoy, en esta noche, una palabra para todos los que van para allá, los que estamos caminando para llegar a ser padres, primero esposos, después padres, después tener hijos, y que llegues a ser abuelo. Y vas a acordarte que va a ser la más grande bendición que puedes tener, porque quiere decir que pudiste vivir todo este tiempo. ¿Cuántos miles y millones de jóvenes ya murieron y no alcanzaron a ver ni a sus hijos, mucho menos sus nietos?
Y esto ya es una bendición. Por eso no creamos lo que el mundo nos dice, porque el Señor nuestro Dios tiene una promesa, la promesa que le dio a Moisés, a través de Moisés, a uno de los hijos de Jacob. Uno de los hijos de Jacob se llama Aser. Aser, en Deuteronomio 33, 24 y 25, le dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos. Fíjense qué bendición. Sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán sus cerrojos de sus puertas, y como tus días, Aser, serán tus fuerzas. Y como tus días serán tus fuerzas. Y hoy Dios quiere decirte que Él te está dando esta palabra que estás escuchando como una palabra rema, una palabra profética para los que son abuelos, para los que van caminos a ser abuelos o anhelan llegar a ser abuelos, porque te está diciendo: como tus días serán tus fuerzas. Ahora es muy importante lo fuerte, porque el corazón de Dios es que vivamos mucho tiempo y que vivamos sanos y que tengamos una buena vida, porque nuestros mejores días están por venir. Repite conmigo: porque nuestros mejores días están por venir. Si tú lo crees, lo que Dios te está diciendo va a ser. Si no lo crees, no va a ser. Y eso que estamos hablando de Aser, el hijo de Jacob. Como tus días serán tus fuerzas. Si nos fijamos, la palabra días es un plural. Esto nos muestra que el deseo de Dios es que disfrutemos de muchos buenos días. Por eso nos dice que nuestros mejores días están por venir. A diferencia de lo que dice el mundo, a medida que avancemos en nuestros años, seremos más fuertes. Porque vienen los mejores años, seremos más fuertes, más saludables. Eso sí, con más sabiduría, entendimiento, conocimiento de su voluntad, para ser de bendición a todos los que nos rodean. Nuestra parte hoy es simplemente tomarnos de esa poderosa promesa para nuestras vidas. Como tus días serán tus fuerzas. Cuanto más veamos el corazón de Dios, donde Él ya dispuso que disfrutemos de las bendiciones de todo lo que Él ya ha preparado para nosotros. Quiere decir que si tú observas, nosotros podemos pensar: bueno, es que los ancianos van llegando y cada día se van deteriorando más y más y más. Esa es parte de la maldición que trajo la sentencia divina por causa del pecado. La maldición del pecado que trajo y obligó a la sentencia divina. La paga del pecado es muerte, y el pecado trajo por consecuencia debilidad, envejecimiento y muerte. Es la ley natural, decimos, y ya nos conformamos con eso. Pero te quiero decir que el plan de Dios nunca ha sido ni que vivamos pocos años, ni que los vivamos enfermos, sino que creamos y sepamos que Él invirtió el proceso al darnos a su Hijo Jesucristo. Y ahorita vamos a tratar rápidamente de pasar eso, pero llegar al punto de que cuando Él se convirtió en el pan de vida, Él nos dejó la cena para que nosotros estemos revitalizándonos, sanándonos cada vez y rejuveneciéndonos a través del pan y del vino que representan su sangre. Y ahorita lo vamos a ver. La prueba está que hubo un hombre llamado Caleb que entró a la tierra a los 40 años, y 45 años después, a los 85, le dijo a Josué:
dame el monte Hebrón, porque tú me dijiste, Dios me dijo que me iba a dar ese monte, y yo te lo pido, porque como eran mis fuerzas a los 40, sigue siendo a los 85. No estaba mintiendo, es un hombre de Dios y es la palabra de Dios. Estamos declarando que en la medida que tú dependas de Dios y de sus promesas y sepas que tienes más montes que conquistar, que tienes más cosas que avanzar, que hay cosas por hacer. ¿Quién te dice a ti, porque tienes 60, 65, 70, 75 años, que ya ahí paraste? ¿Quién te lo dijo? El mundo, el diablo, la carne. Pero Dios te está diciendo, ¿por qué? Si como Moisés, que vivió 120 años y sus piernas y sus fuerzas no se acabaron, su vista no se opacó, ni su oído disminuyó. Él estuvo fuerte hasta ese tiempo, porque Dios dijo, ya quiero tener conmigo acá. Pero en ningún momento dice la Biblia, algunos mal interpretados, y un día voy a hacer otro mensaje sobre eso, que los 60, 70 y 80 años en los más débiles son los más fuertes, y ya tomamos como eso. Esa fue una sentencia por causa del pecado para los pecadores que vivían en ese tiempo. Pero para nosotros la puerta se abrió a partir de que Cristo murió en la cruz, y nosotros podemos seguir declarando y creyendo que tenemos largura de días y años, y conforme los días que vivamos vamos a vivirlos sanos y fuertes, si lo creemos y tomamos la promesa y lo declaramos con nuestra boca. Y todos decimos amén. ¿Cómo podemos disfrutar de una vida buena, satisfactoria, a menos que primero seamos fuertes y saludables? El corazón de Dios es que tengamos una vida larga, fuerte y saludable. Y sabemos esto por la profecía. No nada más, la primera que les leí fue de Moisés sobre Aser. Ahora vamos a leer la profecía de Jacob, el padre de Aser. En Génesis 49, 20 dice: el pan de Aser será substancioso, y él dará deleites al rey. Ahora Jacob le estaba diciendo a sus hijos que sus profecías para ellos eran para los últimos días, para los tiempos por venir. Génesis 49:1. Vean lo que está diciendo Jacob. Jacob está llamando a sus hijos y les dice: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días futuros, en los días venideros, no nada más a ellos, sino a toda su descendencia. Por eso encontramos en Hebreos 11, 1 y 2 la confirmación de esta palabra de Jacob, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, que dice el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces encontramos ahí que Dios nos habló a través de Jacob, y dice que esta profecía que le daba a las 12 tribus de Israel iban a ser para ellos, para su descendencia y para los tiempos venideros. Y en Hebreos, Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos que a través de las 12 tribus de Israel podemos recibir revelaciones para los últimos días de los tiempos en los cuales nos encontramos actualmente. Y entonces podemos comprender que la profecía de Aser
vemos que él lo mencionan como el pan de hacer es substancioso. Lo acabamos de leer. El pan de hacer es substancioso. Y veremos que el pan mencionado se refiere, como en toda la escritura, se refiere a la sanidad, específicamente a la abundante sanidad que el Señor es para nosotros el día de hoy. Por eso leemos en Juan 6:45 al 51. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Y dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Muy bien, ahora vean lo que dijo. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Guarden este pensamiento, porque lo vamos a atar a lo que hizo ese pan que es su cuerpo. En Isaías 53, del 3 a 5, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Hoy podemos recibir, dáselo fuerte. Hoy podemos recibir porque somos hijos de Dios. Hijos. La puración nos pertenece. La sanidad nos pertenece, porque él dijo: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor nos está diciendo, por tanto, que como nuestros días serán nuestras fuerzas, pero no nada más son fuerzas físicas, sino también son fuerzas emocionales, como lo son un corazón alegre, lo que produce felicidad, que es lo que nos da la oportunidad de vivir una larga vida y saludable. Entonces vemos que nosotros hemos pensado que 70 en los débiles, 80 en los más fuertes. Eso no es una realidad aplicable a partir del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una promesa cuando Él dijo: el que come mi carne, el que come mi cuerpo, come mi carne, y el que come mi cuerpo tiene vida eterna. ¿Se está refiriendo a la salvación? No. Acuérdense que cada domingo estamos hablando de la cena. Mucha gente, por no discernir, por no separar lo que es el cuerpo de la sangre, es que no reciben los beneficios que hay en comer el pan, que es sanidad para tu cuerpo, y tengas una larga vida fuerte, saludable, que llegues a anciano, sano,
completamente fortalecido, sin debilidad, pero necesitamos creerlo, y es una revelación que Dios nos está dando en estos tiempos a nosotros. Es cierto, muchos ya están ancianos y están caminando lesionados y todo, pero vamos a empezar a creer que Dios está obrando milagros y que Dios nos está abriendo puertas para entender que el pan que comemos es su cuerpo, que nos trae salud, fortaleza y vida. Por eso dice que conforme a los días que vivas, vas a vivir 90 años, los vas a vivir fuertes, caminando, saludable. Y sí, nos vamos a ir, pero fuertes y contentos. Y todos decimos amén. Por eso también nos dice que debemos de vivir con un corazón alegre. Proverbios 17:22 nos dice que el corazón alegre, ya cuando te das cuenta que Dios no quiere y su deseo es que vivas muchos años y los vivas saludables, que no estés pensando lo que el mundo te dice, es que ya estás viejo, tírate a tu hamaca. Hay unos se tiran a su hamaca, ñiqui, 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 ñiqui. Otros se sienten en su sillita, en su mecedora. No, muévete, levántate, sé feliz, como dice la palabra que estamos leyendo ahorita en Proverbios 17:22, que dice: el corazón alegre constituye ¿un qué? Un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Así es que deja de estarte quejando y lamentándote, alégrate, vive de tal manera que tener un corazón alegre tiene tremendas bendiciones para nuestro bienestar, nuestra salud en general. Algunos podrán pensar que la felicidad es un estado muy fugaz, que si bien la felicidad puede ser difícil de encontrarla, pero te quiero decir, la felicidad es una bendición que disfrutamos como hijos de Dios, porque la promesa que acabamos de leer fue una bendición pronunciada por Moisés sobre Aser, una de las tribus de Israel, y el significado hebreo del nombre Aser, ¿saben cuál es? Ser feliz. Ser feliz. Por eso volvemos a leer Deuteronomio 33, 24, 25. Aser es ser feliz, lo que indica que la felicidad y las bendiciones de Aser en Deuteronomio 33, 24 y 25 están vinculadas totalmente a la felicidad. A Aser le dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite sus pies. Moje en aceite sus pies. Y todos decimos amén, 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 amén. Y de Aser dijo: bendito sea Aser con hijos. Vamos a leer Deuteronomio: con hijos, sea grato a sus hermanos y moje sus pies en aceite. Y tus serán de hierro y de bronce como tus días, así serán tus fuerzas. Moje sus pies en aceite. ¿Por qué? ¿Por qué la profecía de Dios? Porque debes de entender que las profecías que se dan no los pronuncian los hombres. Es Dios hablando a través de un padre para bendecir a los hijos de esa persona. Estaba Moisés, era un líder. Era Moisés el líder, fue el encargado de dar la bendición de Dios a través de ese líder. Pero encontramos que las bendiciones de Dios siempre vienen como palabras proféticas, y debemos de nosotros aquilatar la palabra profética. Y cuando le dice: mojará sus pies en aceite, y aquí se refiere a la abundancia que va a haber en aquellos que tienen sus días, van a ser completos y van a ser con fortaleza y con salud. Por eso vemos que aquí, ¿cómo se menciona a los niños aquí? Eso significa que el corazón de Dios es que disfrutemos de sus abundantes bendiciones para con nuestros hijos y nuestras familias. Por eso vemos que el aceite implica una bendición, una imagen
de nuestro Señor Jesucristo bendiciendo, como pasó con la Elías y la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Qué pasó con Elías y la viuda de Sarepta de Sidón? Encontramos que Elías degolló a los sacerdotes de Baal y de Acera y tuvo que huir. Dice que Dios le dijo: vete a Sarepta de Sidón, ahí vas a encontrar una viuda que te va a alimentar. ¿Y qué pasó? Llegó Elías y dice que llegó fuera de la ciudad de Sarepta y vio una mujer viuda que recogía leños y le dijo: hey, dame un vaso de agua para beber. Imagínense la sequía tremenda y le pide agua para beber. Pero además de eso, contestó ella y le dijo: sí, ahorita te lo traigo. Y entonces cuando se iba caminando le dijo Elías: mira, hazme una torta de pan a las brasas, y ahí que quede doradita de la parte de arriba, que quede rica, que huela rico, una torta, dame una torta de pan. Y le dijo ella, no tengo más que un poco de aceite y un poco de harina. Iba a ser una torta de pan para que la comamos mi hijo y yo y nos dejemos morir. ¿A qué grado había llegado la miseria, la necesidad, la angustia y la desesperación de aquella mujer? Que ya estaba decidida a dejarse morir. Pero Dios, que tiene el cuidado y la protección de la gente, aparentemente no nos damos cuenta, de una extranjera, Dios envió al profeta para que esta mujer mantuviera a Elías. Pero no nada más eso, sino que Elías iba a ser la fuente de la bendición para que aquella mujer tuviera bendición y sostuviera al profeta. Dice que la mujer luchó en su corazón, pero fue y preparó la torta, porque Elías le dijo: hazme a mí primero la torta de pan con lo que tienes, lo único que te queda, hazme a mí primero. Y escucha la voz de Dios. No se lo dijo así, pero le estaba diciendo eso: hazme a mí primero, y el aceite de la vasija no escaseará, ni la harina faltará. Y dice que fue aquella mujer, en fe, preparó la torta de pan, fue y se la llevó al profeta. Y a partir de ese momento, el aceite, que significa ¿qué? Provisión, nunca faltó en la casa de aquella mujer. Se multiplicó el aceite, se multiplicó la harina, tuvieron para comer durante los 3 años y medio que duró la sequía. 3 años y medio de una vasija que no se terminó el aceite, Y aquí vemos una representación gloriosa. Había abundante provisión para ella. Pero quiero que pienses una cosa: Elías es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, y la vasija de aceite que no se ceja es una imagen de la abundancia que Cristo tiene para nosotros constantemente. Por eso, abuelos y no abuelos, sea lo poco que creamos que tenemos, ya sea fuerza física, finanzas o sabiduría, cuando tú le traes eso poco que tú piensas que tienes y se lo traes al Señor, incluso lo aparentemente pequeño, lo poco se va a convertir en mucho. Él multiplicará todo lo que tú pongas en sus manos. No te rindas, porque ya estás grande, porque no tienes fuerza, ya tus hijos ya se casaron, ya nada más vienen a verte ya de vez en cuando tus nietos. Tú sigue sirviendo, amando,
dando, repartiendo, porque el aceite de la promesa de hacer dice que mojará sus pies en aceite. Quiere decir que la provisión nunca te va a faltar. Pero lo más importante de esta historia es que revela el corazón de Dios para proveernos a nosotros como abuelos y para nuestras familias. Quiere decir que todavía no dejamos de producir. Lo que hagas, lo que produzcas, síguelo haciendo. Dios te va a poner su mano de bendición en tu trabajo que haces, sea sencillo, y si es abundante, te lo va a multiplicar. Por eso, el aceite. Por eso el aceite en la Biblia generalmente también se refiere a la unción del Espíritu Santo. Simboliza prosperidad financiera, pero también simboliza el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, vamos a experimentar el buen éxito en todas las áreas de nuestra vida. A través de impartir sabiduría para criar a nuestros hijos. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, ese aceite venga sobre ti, vas a tener sabiduría para criar a tus hijos, sabiduría para fortalecer las relaciones matrimoniales, tal vez la tuya. Alguien dirá, bueno, pues sí, hay abuelos que todavía viven, hay abuelos que todavía son matrimonio, hay abuelos que todavía les cuelgan muchos años para vivir juntos. Por eso encontramos, hay unos hermanos me dijeron, hermano, vamos a cumplir 50 años de matrimonio y son abuelos. Y dice, queremos que usted ministre. Pues bueno, lo importante es que yo quiero ministrarles las de diamante. Las de 50 años son las de ¿qué? De oro. Y las de diamante son los 75 que me inviten a ministrar dentro de 25 años. ¿Por qué? Lo que les estoy diciendo es que mientras tú tengas un propósito para servir y le entregues tu vida, le entregues lo que puedes hacer a las manos del Señor, el Señor te va a usar, te va a prosperar, te va a bendecir y te va a dar poder y autoridad para poder hacerlo. Que tú tengas un propósito para su gloria. Por eso necesitamos sabiduría para que los abuelos fortalezcan sus matrimonios, los abuelos sepan dirigir a sus hijos en sus matrimonios, los abuelos puedan orientar y guiar a sus nietos en los caminos del Señor. Porque ¿se acuerdan de Timoteo? Timoteo era hijo de una madre judía y un padre griego, pero su madre lo guió en los caminos de Dios. Pero su abuela, Loida, también, sí, Loida era su abuela, lo guió en los caminos de Dios. Y Pablo las escribe en la palabra como las autoras, sin eliminar al Espíritu Santo, como las autoras de la fe que había en Timoteo. Su madre y su abuela. Por eso es tan importante el ministerio de los abuelos. No pienses que tú ya terminaste. Tienes que educar a tus nietos. Tienes que enseñarles los caminos de Dios. Tienes que ilustrarles la palabra. Sabiduría para que tus hijos en sus matrimonios se mantengan en armonía. Cuando la unción de Dios está sobre nosotros, podremos reinar en todas las áreas de nuestra vida, y así es como podemos estar seguros de que vamos a disfrutar de muchos y buenos días. ¿Cómo? Días como los días del cielo en la tierra con las familias. ¿Cuáles son los días como los días del cielo en la tierra? ¿Has llegado a pensar eso? ¿Cuáles son los días como los días del cielo en la tierra? ¿Te acuerdas cómo Adán y Eva, antes de que pecaran, todo era bendición?
todo era armonía, no había muerte, todo era salud, todo era prosperidad. Y en la medida que nosotros nos entreguemos al Señor, vamos a tener unos días como los días del cielo en la tierra. Y todos decimos amén. Música. Amados hermanos, no tenemos que esperar que nuestros buenos días acaben con el paso del tiempo, porque nuestro Padre Celestial hoy 29 de agosto de 2023 nos está diciendo que nuestros mejores días están por venir. Caleb conquistó la tierra a los 85 años. Sara y Abraham consiguieron su primer hijo cerca de los 100 años. ¿Por qué nos vamos a rendir antes? ¿Por qué si tenemos 60, 65, 70, 80, 85? Si Sara y Abraham tuvieron su hijo a los 100 años y al otro a los 90, ¿por qué nosotros nos estamos rindiendo? Tenemos que ver la visión de Dios. Tenemos que gozar, seguir soñando, creando, enseñando, predicando a Jesucristo, que es el autor de la vida, eligiendo la felicidad, oyendo la voz de nuestro Dios, que nos dice que nos regocijemos, porque nuestras fuerzas aumentarán con nuestros días, y no como el mundo lo dice, que conforme avancen nuestros días, nuestras fuerzas disminuirán. Dios dice que como avancen nuestros días, aumentarán nuestras fuerzas. Y todos decimos amén. Ahora esperemos de pie. Voy a pedirles a todos los que son abuelos, pasen al frente. Obra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe en tu entrada y salida, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. El aceite, en la lectura que acabamos de hacer, conforme tus días serán tus fuerzas, es la promesa que Dios le dio a hacer. Pero después leímos que la profecía de Jacob sobre hacer su hijo, le dijo que sus pies estarían en el aceite, llenos de aceite, quiere decir prosperidad. Pero también aprendimos esta noche, la voz de Dios nos dice que el aceite es prosperidad, pero también simboliza el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es sabiduría, el Espíritu Santo es poder,
El Espíritu Santo es autoridad. Así es que no te sientas menos, ni te estés diciendo, es que yo ya hasta aquí llegué. No, tus mejores días están por llegar. Tus mejores días están por llegar. Cuando el Señor te vaya poniendo a través de mis manos el aceite, es Él el que está poniendo la unción sobre ti, no yo. Es el Espíritu Santo que está llegando para darte una unción especial como abuelo, una bendición poderosa que va a venir sobre tus hijos y sobre tus nietos y sobre tus bisnietos si eres bisabuela. Y todos decimos amén. Cierras tus ojos, levanta tus manos y alaba al Señor. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Amén, amén, sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Amén. Y Padre bendito, gracias, gracias, gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias por la unción, Señor, que nos has dado como abuelos. Gracias porque nos has coronado. Tu palabra es clara, corona son los nietos de los abuelos. Tú eres el único que eres el Rey de Reyes, que tienes la autoridad para entregar coronas. Gracias te damos por nuestras coronas. Te bendecimos, te alabamos. Te damos gracias por la unción de tu Espíritu Santo, que es poder, autoridad, sabiduría, conocimiento, ciencia, para vivir los años que nos restan, Señor, con total fortaleza y salud. Por eso hoy te damos a ti la honra y la gloria, porque tú siempre tienes palabra rema, oportuna y poderosa para nosotros y para las generaciones que nos vienen precediendo. Señor, dales sabiduría para que ellos puedan llegar a experimentar el ser abuelos. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso. Estamos despedidos esta noche. Que Dios les bendiga.